Dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este es el objetivo por el cual Cristo vino, para libertar al hombre del pecado y para salvar al hombre del Seol, del Hades, del infierno, a donde va todo pecador, porque ninguno que muera en sus pecados podrá ser libre de aquel lugar. Y por tanto, el Señor envía a sus siervos, aquellos a quienes Él enseña, aquellos a quienes Él capacita, aquellos a quienes Él primeramente liberta y salva, a enseñar su verdad a través de la misericordia y con el temor de Jehová, para que los que escuchan se aparten del mal. Porque con la misericordia de Dios y con el temor de Jehová es que los hombres se apartan del pecado y se corrige el pecado, y los hombres se apartan del mal. Porque la misericordia de Dios está dirigida al alma. La misericordia de Dios está dirigida a sacar al alma de sus errores, a sacar al alma de todo aquello a lo que el alma está acostumbrada. Esta es la misericordia de Dios, la cual va dirigida al alma, no al cuerpo, que transgredió llevando al alma al infierno, llevando al alma al estado de pecado, al estado de condenación, la cual está adaptada a la forma de vida natural que el hombre le enseñó, la cual está adaptada a pecar, aún en pecados que no entiende y no conoce como pecado, porque no se le ha enseñado que estas cosas son pecado. Y por tanto, la verdad se les enseña a las almas para que puedan ser libres de todos sus pecados que conocen como pecado, y aún de todos los pecados que no entienden como pecado y que no conocen que realmente son pecado. Por lo cual se dice que el conocimiento de Dios es lo primero que Dios busca. Por eso dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el conocimiento de Dios es lo que me da el conocimiento de yo entender verdaderamente su corazón, lo que es grato a Él, lo que no es grato a Él, lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque el hombre es ignorante en todos sus caminos, pero el conocimiento de Dios lo libra de la ignorancia. Y cuando el hombre llega al conocimiento de la verdad, es que el hombre es libre de todos sus pecados. Por eso es que dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. No que todo hombre que peca es porque él conoce lo que está haciendo. Muchos hombres pecan por ignorancia, unos más, otros menos, pero el hombre peca por ignorancia. Aunque muchos pecados se conocen como pecado y se hacen con conocimiento, pero la mayoría de ellos no se conocen como pecado y el hombre no los entiende. Por eso el Señor dice que lo que Él quiere es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y llegando al conocimiento de la verdad, entonces serán salvos. Y este conocimiento es el conocimiento del corazón de Dios, del objetivo de Dios y de todas las cosas espirituales que Dios quiere dar a conocer al hombre. Este es el conocimiento de la verdad, el que libra al hombre de la ignorancia. Porque dice que nosotros, siendo ignorantes, pecamos contra Dios. Pero dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda en todo lugar a todo hombre a que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él le da el conocimiento al hombre de la verdad, le da el conocimiento al hombre de la verdad a través de Jesucristo acerca de la vida espiritual, de la existencia del cielo, de la existencia del infierno y de todo lo que es pecado en su vida y de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Esta verdad es la que hace que el hombre se aparte de la iniquidad y con el temor de Dios, porque esta es la misericordia, darle este conocimiento al hombre. Este conocimiento lo hace que el hombre verdaderamente ame y tema a Dios, porque si el hombre no tiene este conocimiento no puede temer a Dios. Por eso es que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esta verdad lleva al hombre al conocimiento, y entonces, por el temor de Jehová, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Porque cuando el hombre entiende esto, el hombre teme por su alma. El hombre ya no teme entonces por su vida terrenal, no teme entonces por su cuerpo, sino que teme por su alma. Porque el principal temor que el hombre debe de tener es por su alma, porque el alma es la que va a ir a la eternidad, no el cuerpo, el cual sencillamente es el instrumento para hacer desarrollar al hombre espiritual, que es el que realmente se va a presentar delante de Dios. Y esta verdad es la que se debe de predicar, la verdad que libra al alma de su ignorancia, la verdad que no se debe de encubrir en el corazón.
Este es el predicador verdadero, el que inquiere en Dios toda verdad, el que inquiere en el Señor durante toda su vida toda verdad, y el conocimiento de la verdad se le va dando a este hombre desde menos a más, porque así dice, que el que en lo poco es fiel, en lo más también lo será. Y el que en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Entonces quiere decir que Dios va dando a cada uno desde menos hasta más el conocimiento de todas las cosas cuando el hombre verdaderamente las anhela desde lo más profundo de su corazón para verdaderamente amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios y verdaderamente ser formado a su imagen. No por interés mezquino, no por vanagloria, ni por contienda, ni por ganancias deshonestas, ni por ningún tipo de otra cosa que el hombre busque y suele buscar en la tierra, sino por verdaderamente ser transformado a la imagen de Jesucristo y cumplir su perfecta voluntad en la tierra, olvidándose de sí mismo en el cuerpo, sino que acordándose en todo tiempo de Dios. Acordándose de Él es olvidarse de sí mismo, acordarse de Dios. Nosotros nos acordaremos de Jehová nuestro Dios. O sea que nosotros debemos de tener presente en todo tiempo lo que Dios quiere, olvidándonos de nosotros mismos. Esta es la verdadera misericordia, esta es la verdadera compasión, que el hombre se entrega a Dios olvidándose de sí mismo, y así como se entrega a Dios, entonces en la predicación, en el servicio a Dios, en el servicio del ministerio, en la obra de Dios, se entrega por su prójimo. Porque nadie tiene mayor amor que este, dice la Escritura, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto es poner su vida por sus amigos, que se despoje el hombre de sí mismo, se olvide de sí mismo para verdaderamente conocer a Dios, pero no por un interés que realmente lo envanezca, sino por el verdadero interés de Dios, para que este hombre sea verdaderamente un instrumento para la salvación de las almas. Este verdaderamente es fiel, este verdaderamente es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, porque este es el uso verdadero de la palabra, aquel que se le da para salvación y que le declara todas las cosas al oyente, pero el que encubre dentro de su corazón la verdad y la justicia, este es llamado infiel, y este es llamado la vergüenza de la casa de su Señor. Por eso David dice que él no encubrió su justicia dentro de su corazón, no encubrió su fidelidad, sino que proclamó en la gran congregación su verdad y su salvación. No la encubrió dentro de su corazón. Pero hay dos cosas que el predicador hace para llevar las almas a la muerte. Hay dos cosas. Una, no conocer a Dios. Y a través de no conocer a Dios, eso entonces le transmite al pueblo la ignorancia que él lleva y el error que él carga y el conocimiento errado, falso, que él aprendió, porque lo aprendió del hombre, lo aprendió de sí mismo, lo aprendió de su propia interpretación, lo aprendió de la sociedad, lo aprendió de maestros falsos y no buscó ni inquirió en el corazón de Dios todas las cosas, entrando de continuo en su secreto para escucharlo atentamente. Y el otro es el que conoce, aunque no lo conozca todo, pero lo que conoce lo encubre dentro de su corazón. Y no que sea ignorante, sino que conoce, pero encubre dentro de su corazón. Este es mayor asesino, pero los dos son culpables. Y la Escritura dice que este es maldito. Dice que maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué es esto? Maldito el que haga la obra de Jehová, no teniendo compasión del alma, encubriendo dentro de su corazón la verdad de todas las cosas que llevan a esa alma a la perdición. Porque cuando al alma no se le dice, esto te es pecado, esto te lleva a la perdición, esto realmente es delante de Dios desagradable, esto es en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre de verdad conozca estas cosas, aquel que no enseña estas cosas es asesino. Y esto es de lo que el Señor habla cuando dice, maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Porque el hombre, para apacentar el corazón del hombre, y para buscar el agrado del hombre, y para ganar adeptos, y para ganar compañía del hombre, y para ganar su amistad, el hombre le habla toda clase de palabras lisonjeras. Esto es común entre los predicadores, y por eso es que dice que habla cada uno lisonja. Por eso es que dice que hablaron con labios lisonjeros, y que cada uno dijo
que quién es Dios, sino que por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Pero el Señor dice que Él destruirá toda la lengua lisonjera, todo labio lisonjero y la lengua que hable jactanciosamente. Entonces esta es la lengua lisonjera, la que le habla lisonjas a su prójimo, encubriéndole la verdad de las cosas, y ve que su alma va al infierno, pero le habla palabra, ¿para qué? Para que su cuerpo realmente reciba el agrado de su corazón, para que su cuerpo realmente se complazca con lo que él quiere, para buscar su compañía, para buscar su agrado. El que así hace no tiene compasión primero ni de su propia alma, porque primeramente el hombre debe tener compasión por su propia alma cuando el hombre verdaderamente es creyente. Y el hombre tiene compasión por su propia alma, entonces el hombre podrá compadecerse del resto de las almas. Si el hombre no se compadece de su propia alma y el hombre no apacienta su alma con la verdad de Dios, dirigido por Dios y enseñado por Dios, y la busca incesantemente y la busca diligentemente, el hombre se arroja a sí mismo a la condenación. Y si enseña a otro, hará lo mismo con el otro, porque si no tiene cuidado de sí mismo, ¿cómo cuidará de los demás? Así es que dice que el que no puede cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Pero ¿cuál es su propia casa? Normalmente se tiende a hablar de esto y a dirigirse a la casa del seno familiar, a la casa donde habitan los demás. Bien, esto en parte es así hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando la verdad se habla y el hombre es rebelde a esta verdad, el hombre es libre de la sangre de aquel que se rebela contra esta verdad. Pero la propia casa del hombre, primeramente, es su corazón. Y aquel que no puede cuidar su propia casa, que es su vida espiritual, su hombre espiritual, porque no tiene compasión de su propia alma, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? En ninguna manera. Si él no tiene cuidado de su alma, la cual está caminando al infierno, ¿cómo podrá tener cuidado del resto de las almas que también están caminando al infierno? Si él mismo se engaña a sí mismo para apacentar los deseos de su corazón, para regocijarse en el cuerpo y para complacerse a sí mismo, justificando sus propias obras y engañándose a sí mismo, diciéndose, no iré al infierno por esta obra, pero realmente no es así, sino que sí va por esa obra. Entonces, ¿cómo puede cuidar de la casa de Dios? ¿Cómo puede cuidar de otros? ¿Cómo podrá enseñar la verdad a otros? Porque por causa del deseo del cuerpo, de viajes y placeres, de deseos de vivir en unidad amistosa con toda la gente, familiar, por deseos de vivir bien, cómodamente, con adquisiciones materiales, de hacer su propia voluntad, ejercer sus profesiones seculares a las cuales Dios no ha llamado a ninguno, porque tenemos una profesión a la cual Cristo nos ha llamado, que Él es el apóstol de nuestra profesión. Por causa del hombre buscar economía, buscar dinero, por causa del hombre querer cuidar su cuerpo a la manera en que quiere cuidar su cuerpo, por causa del hombre vivir con las personas que quiere vivir, casarse con quien quiere casarse, hacer lo que quiere hacer con su vida. Por esa causa el hombre se justifica a sí mismo, y por justificarse a sí mismo pierde su alma y la lleva a la condenación. Y por eso es que dice que el que ama su vida la perderá, mas el que aborrece su vida por causa del Señor, éste la hallará. Y este es el que ama su vida, aquel que no tiene cuidado de su alma, por todo aquello que él desea. Y esto enseña al resto: vive como quieres, anda como quieres, distráete, vístete como quieres, ve a donde quieres, deleítate en lo que quieres, haz las obras que quieres hacer, solo encomiéndalas a Dios, di que son para Dios, y esto será grato ante Dios, siendo todo esto mentira y turbación para llevar al alma al infierno, porque así es que él vive y así enseña el resto. Por eso es que dice que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que engañarán a muchos, y las concupiscencias de los hombres los hacen hablar conforme a lo que ellos desean. Entonces se justifican de aquellas cosas que realmente no son justificadas ante Dios. Por esta falta de la verdad es que las almas se pierden. Por esta falta de la verdad es que no se puede corregir el pecado, y la oveja va esclava a perdición, porque no le teme a Dios. ¿Cómo le va a temer a Dios si todo le es lícito? Pero la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, lo que me es lícito, aquello me puede condenar,
como dice la Escritura, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este joven no es alguien de edad, este joven es alguien que no es maduro espiritualmente, este joven es alguien que no tiene el conocimiento de todas las cosas de Dios y que no ha atravesado por los caminos que el Espíritu Santo dirige al hombre, caminos los cuales el hombre no quiere atravesar en su hombre natural, pero el hombre espiritual lo necesita. Y este hombre que no ha atravesado estos caminos y que no ha vivido conforme a la voluntad de Dios y que no ha sido verdaderamente instruido por Dios en su verdadera comunión a lo largo de la vida, es un muchacho, es un joven espiritual. Este escucha la palabra, puede que tenga 40 años, puede que tenga 20 o puede que tenga 60, es joven espiritual. A este es el que le habla el Espíritu Santo cuando le dice, alégrate joven en tu juventud, en tu adolescencia, porque es su juventud, es su inmadurez espiritual. Es su adolescencia espiritual. Alégrate, toma placer tu corazón. Te es lícito porque Dios no es que te lo prohíba. No, el Señor te aconseja que no lo hagas. Él no te lo prohíbe porque la imposición no es de Dios, sino que es del hombre. El Señor deja libre a cada cual porque en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda ni que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué es cosa inmunda que haga abominación y mentira? Que en su corazón cargue engaño y que realmente haga las cosas por imposición, por agradar a otros o por complacer al otro o por de pronto decir que con esto agrado a Dios, pero no amando aquello que hace. Y cuando esto es así, entonces esto lleva cosa inmunda en el corazón porque el pecado está dentro. Y este joven es enseñado por otro insensato, por otro necio, por un viejo que realmente no recibe consejo, porque dice que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Este es el rey viejo y necio, el líder, el pastor, el maestro, que se dice ser experto en la palabra de Dios porque tiene 40 o 50 años, pero es viejo y necio porque verdaderamente no vive en la intimidad con Dios, en el verdadero temor de Dios para conocerlo y dar a conocer su corazón a los demás y todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios no quiere. Este joven, de lo cual el Espíritu Santo le dice, alégrate en tu juventud, toma placer tu corazón en los deseos y toma placer en tu corazón en todos tus deseos y anda tras la vista de tus ojos. Entonces este joven es aquel que es inmaduro, pero le es lícito hacer todo aquello, pero se le advierte, sobre todas estas cosas Dios te juzgará. No es que Dios te galardonará, no es que Dios te las va a pasar por alto, sino que te juzgará, y el juicio lleva castigo, y el castigo es condenación eterna, porque allí ya no hay vuelta atrás. Cuando se esté delante del tribunal, cuando se esté delante del juez para que sean juzgadas las obras de los hombres, allí no hay vuelta atrás, sino que allí todo aquello que se juzgue es para condenación, porque el justo no lleva juicio sobre sí, el justo lleva perdón, porque el justo se ha arrepentido de todas sus obras muertas y de todos sus pecados y ha vivido una vida en verdadera justicia. Es de necios pensar que se irá al juicio de Dios cargado de impurezas, cargado de impiedad y que se va a ser absuelto. Es de necio pensar tal cosa, porque de Dios no se puede burlar nadie en ninguna manera. Y este es el joven, y este es enseñado por un inmaduro, por uno que es rey viejo y necio, pero que no admite consejo. Por eso es que dice también que no es que no son los sabios los de mucha edad, ni son los ancianos los que reciben y entienden el consejo, no, sino aquellos que verdaderamente temen a Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen ser ancianos de las congregaciones, pero lo que enseñan es engaño. ¿Por qué? Porque tienen temor a que las personas se les aparten, a que las personas los aborrezcan, tienen temor a que su economía decline, tienen temor a quedarse solos, tienen temor a ser reprochados por la sociedad. Pero la Escritura dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto se cumple en aquel que sin temor a ningún hombre, ni sin buscar nada de la tierra, y se despoja de sí mismo, y se niega a sí mismo, y se olvida de sí mismo, habla la verdad de todas las cosas por compasión de las almas. Muchos dicen que aquel que habla la verdad de las cosas, aquel es duro, pero se dicen a ellos mismos que son misericordiosos y compasivos, porque hablan para apacentar el corazón y le pasan la mano a las almas. Esto no es compasión, esto es homicidio, esto es
esto es maltratar, esto es aborrecer, porque dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Delante de los ojos de Dios, lo que es amor, el hombre no lo puede entender. Lo que delante de los ojos de los hombres es compasión y amor, delante de los ojos de Dios resulta ser desamor y resulta ser homicidio y resulta ser aborrecimiento. Como cuando se dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, pero el que lo aborrece no lo corrige. Entonces, muchos no aborrecen, hablando de hijos espirituales, hablando de aquellos que son enseñados, discípulos. Muchos aborrecen esas almas porque les encubren la verdad. Primero, muchos se le encubren ellos mismos, justificándose a sí mismos y convenciéndose a sí mismos de que no serán juzgados por Dios. Y otros, después que se le encubren a sí mismos, se le encubren a los demás. Otros por ignorancia no lo entienden y asimismo le enseñan a los demás. Y estos son los que aborrecen a sus hijos. Y realmente el hombre habla acerca de padres e hijos físicos, pero primero que todo habla de lo espiritual. Habla de aquellos maestros y de los discípulos. Habla de los maestros que enseñan. Este es el que ama a su hijo, el que lo corrige, el que le dice, esto está bien, esto está mal. Y aquel que no acepta la corrección, este es ignorante, y este ignorante se perderá por su ignorancia, pero la verdad y la compasión del hombre está en declarar la verdad para que sean salvos los fieles, los verdaderos. Estos tienen temor de Dios y estos enseñan temor de Dios a los demás. El temor a Dios es aquello que hace que el hombre se aparte del mal. No es que al hombre se le diga, este año va a ser tu año de bendición, este año va a ser tu año de multiplicación, este es el año profético que se va a cumplir en tu vida. Nada de esto le da temor al hombre. Estas son palabras lisonjeras, y a todos aquellos que hablan estas palabras lisonjeras, la Escritura dice, el Espíritu Santo dice que Dios los destruirá, porque el Señor destruirá la lengua que hable jactanciosamente. El Señor destruirá a todos aquellos que hablan palabras lisonjeras, y estos son los que apacientan el corazón y destruyen al alma, porque no tienen compasión ni de ellos mismos. La compasión empieza por sí mismo, y el temor de Jehová empieza por tenerlo uno mismo. Cuando aquel que enseña tiene temor de Jehová, aquel que enseña inculca temor de Jehová al resto. No será visto como bueno, se irán los muchos, como a Cristo se le iban muchos. Y dice que aún los discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor les dijo, ¿queréis también iros vosotros? Y ellos le dijeron, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Porque muchos se le fueron, pero el Señor no estaba mirando eso. El Señor estaba mirando las almas de los verdaderos creyentes. Para esos vino, para aquellos que realmente son creyentes, porque esto es lo que se perdió. Estos son los que viven en engaño, y aquellos que Él vino a rescatar, lo que se había perdido. Esto desde el fondo de su corazón realmente quiere amar y quiere conocer la verdad de Dios y quiere ser salvo, pero esto se había perdido, y para estos vino el Señor. Y a estos el Señor usa para hablar su verdad y compadecerse verdaderamente del resto, inculcar el temor de Dios. Y esta es la verdad de todas las cosas, el principio de todo discurso oído, el fundamento de todo discurso oídos, el fin, la finalidad, el objetivo de todo discurso oído. ¿A qué va el discurso del verdadero? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su finalidad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Gloria a Dios.